No fue una tormenta, una muralla ni un gran ejército lo que detuvo a los mongoles. Fue un río silencioso, un lugar donde la marea subía y bajaba como si estuviera vivo. Entre manglares oscuros, niebla espesa y aguas que cambiaban cada hora, ocurrió algo que nadie esperaba. Aquí, en este tramo tranquilo, desapareció la mayor flota que el imperio mongol había enviado al sur. Nada tenía sentido, no había enemigos visibles, no había fortificaciones, no había señales de lucha abierta. Pero este río guardaba un secreto. Un secreto que demostraba que la naturaleza también puede derrotar a un imperio. Nada de lo que pasó aquí fue casualidad. Todo parecía obra de un diseño oculto que cambió el destino de una guerra. Si historias olvidadas como esta te sorprenden, suscríbete para no perder los secretos que la historia intentó esconder. Los mongoles habían conquistado continentes, pero un reino pequeño seguía resistiendo. Kublai Khan gobernaba un territorio inmenso, desde las estepas hasta el mar. Para él, el mundo debía inclinarse sin dudar. Sin embargo, Ibid ya había rechazado 2 invasiones. No fueron derrotas completas para los mongoles, pero sí una humillación que dejó marca. Esa herida empujó a Kublai a ordenar una tercera campaña. Más grande, más dura y diseñada no solo para conquistar, sino para borrar a Vietnam por completo. No era estrategia, era orgullo convertido en guerra. Y mientras esa fuerza avanzaba confiada hacia el sur, nadie en el imperio imaginaba que marchaban directo hacia algo que no podían ver. Los mongoles estaban seguros de que una fuerza enorme aseguraría la victoria. No imaginaban que un número tan grande también podía hundirse. Togon, hijo de Kublai, encabezaba la campaña. Junto a él marchaban comandantes expertos como Omar y Sohetu, guiando un avance por tierra y por mar. La flota era inmensa, barcos enormes cargados con caballería, provisiones, máquinas de asedio e incluso caballos embarcados. Las crónicas Yuan hablaban de decenas de miles de soldados, y algunas exageraban hasta cientos de miles. Fuera cual fuera la cifra real, todos los registros coinciden en algo: nunca antes los mongoles habían enviado una fuerza naval tan grande hacia el sudeste asiático. Pero ese tamaño, que parecía su mayor fortaleza, pronto se convertiría en su mayor debilidad. Y el río por el que avanzaban confiados ya estaba preparado para volverse en su contra. Mientras los mongoles confiaban en la fuerza, Vietnam confiaba en la mente de un solo hombre, TRNHNGO. Era estratega, estudioso de guerras antiguas y conocía cada rincón del delta como si fuera parte de él. Para él, los mongoles no eran invencibles. Eran previsibles. La geografía del reino ofrecía una ventaja natural. Las rutas terrestres estaban llenas de montañas, selvas y emboscadas que frenaban incluso al mejor ejército. Eso obligaba a los invasores a depender de los ríos, y solo uno llevaba directo al corazón del país, el BCHNG. Si el enemigo tenía un único camino para avanzar, ese mismo camino podía transformarse en un arma. La arma más peligrosa de esta guerra no era un ejército, sino algo que nadie podía ver. Vietnam comenzó a construir miles de estacas de madera dura, cortadas de árboles pesados y resistentes. Algunas llevaban puntas de hierro, otras estaban inclinadas a propósito para romper los cascos de los barcos que intentaran retroceder. Todo se hacía durante la marea baja, cuando el fondo del río quedaba al descubierto. Las estacas se clavaban en filas ordenadas y quedaban ocultas horas después, cuando el agua volvía a subir. Se transportaban por canales secretos y se fijaban de forma que no se movieran con la corriente. Era una defensa invisible, lista y enterrada en silencio bajo el río. Solo faltaba que los mongoles dieran un paso más y entraran justo donde Vietnam quería. Antes de que el río derrotara a los mongoles, Vietnam se encargó de derrotar su confianza. Cada retirada vietnamita parecía caótica, como si las tropas estuvieran al borde del colapso. Pero nada era improvisado. Eran maniobras calculadas para convencer al enemigo de que tenía el control absoluto. Los pueblos cercanos al avance mongol fueron vaciados. Las reservas de arroz se quemaron antes de caer en manos del invasor. Los caminos quedaron sin comida, sin agua y sin refugio. Poco a poco, el ejército mongol empezó a sentir algo que no conocía: hambre. A eso se sumaba la presión del monzón, que se acercaba como una amenaza silenciosa. La flota vietnamita se mostraba en el río solo para desaparecer río arriba, fingiendo miedo, dejando la impresión de un enemigo desesperado. Para los mongoles, aquello era señal de victoria. Creían que Vietnam finalmente estaba cediendo. Pero no era derrota. Era tiempo. Los vietnamitas no estaban huyendo,
estaban guiando a la invasión hacia el punto exacto donde la marea comenzaría a caer. Todo dependía de un momento preciso. Y una mañana de abril, el agua alcanzó su punto más alto, y no volvería a hacerlo. El amanecer del 9 de abril de 1288 llegó con una calma engañosa. La superficie del río parecía tranquila, como si nada pudiera interrumpir el avance mongol. Pero el primer aviso no fue un grito ni una flecha. Fue un sonido tenue, casi extraño, madera rozando algo oculto bajo el agua. Los barcos más grandes empezaron a sentir una resistencia inesperada en sus cascos. Los soldados pensaron que eran rocas o bancos de arena, algo común en un río estrecho. Pero la sensación, en lugar de desaparecer, se volvió más fuerte. El agua comenzó a bajar más rápido de lo normal, retirándose como si obedeciera una orden. Entonces ocurrió lo que nadie imaginaba. Las estacas ocultas empezaron a salir a la luz, afiladas como lanzas. Los barcos de vanguardia quedaron atrapados de inmediato, clavados en su lugar. Los que venían detrás, sin espacio para maniobrar, chocaron contra ellos en una cadena de golpes, gritos y confusión. El río se convirtió en un corredor estrecho donde no se podía avanzar ni retroceder. En cuestión de minutos, la flota mongola quedó inmóvil, expuesta y sin control alguno sobre el agua. Y mientras el silencio crecía entre los mástiles, algo empezó a moverse entre los manglares. El río había hecho su parte, la flota mongola estaba atrapada, inmóvil y sin posibilidad de maniobra. Entonces comenzó el golpe final. Pequeñas embarcaciones vietnamitas, ligeras y rápidas, salieron desde los márgenes del río como si hubieran estado esperando ese momento durante días. Rodearon a los grandes barcos mongoles, golpeando sus costados, lanzando jabalinas y atacando desde ángulos imposibles para un enemigo inmóvil. Desde las colinas cercanas y los manglares ocultos, arqueros vietnamitas disparaban sin ser vistos. Las flechas caían desde arriba con precisión, sin darle tiempo a los mongoles de cubrirse. La caballería, el arma más temida del imperio, no servía de nada en un terreno de fango, raíces y agua hasta la cintura. Los soldados que intentaban saltar al agua quedaban atrapados en el barro, convertidos en blancos fáciles. Algunas crónicas posteriores mencionan balsas incendiadas acercándose a los barcos atrapados. No todas las fuentes lo confirman, pero varios relatos hablan de humo elevándose entre los mástiles. Lo que sí está asegurado es que el caos fue total. Omar fue capturado, y muchos comandantes murieron intentando escapar. Mientras el río ardía y los barcos se quebraban, otra pesadilla se preparaba para la fuerza terrestre que esperaba más atrás. La derrota en el agua fue solo el inicio. Lo que esperaba a los mongoles en tierra era aún peor. Togon, que había llegado como príncipe y comandante, ahora huía hacia el norte como un fugitivo. Su ejército, cansado, hambriento y sin rumbo, avanzaba por senderos estrechos donde cada paso podía ser una trampa. La selva de Vietnam no era un simple paisaje. Era un enemigo paciente. Entre los árboles, los vietnamitas preparaban emboscadas con una precisión mortal. Las primeras flechas que cayeron sobre los mongoles venían en silencio, untadas con veneno. Golpeaban rápido y se desvanecían sin dejar rastro. Los que intentaban perseguirlos se encontraban con fosas ocultas, trampas de bambú afilado y caminos bloqueados por troncos que parecían caer por accidente. La humedad era sofocante, el barro tragaba las botas, y la vegetación cerraba los pasos como si la selva misma quisiera condenar al invasor. Los caballos, debilitados por los días sin alimento, ya no podían avanzar. Muchos soldados se perdieron entre la maleza, otros murieron sin saber de dónde venía el siguiente ataque. En pocos días, la columna mongola dejó de ser un ejército y se convirtió en un grupo disperso que luchaba solo por sobrevivir. De los miles que habían cruzado las montañas rumbo al sur, apenas unos fragmentos lograron regresar hacia China. No volvían como vencedores, ni siquiera como soldados. Volvían como sobrevivientes de un lugar que nunca los quiso dejar salir. Y aún así, los vietnamitas estaban a punto de tomar una decisión que nadie esperaba. La victoria de Vietnam podía haber terminado con la destrucción total del ejército mongol. Pero la dinastía TRN tomó un camino distinto. Después de asegurar el control del río y de ver la retirada desordenada de los invasores, decidió detener la persecución. No fue un acto de compasión, sino de inteligencia. Sabían que si aniquilaban por completo a los sobrevivientes, Kublai Khan podría enviar una cuarta invasión aún más violenta. Mostrar fuerza, y luego mostrar prudencia, era la forma más segura de proteger el reino. Kublai recibió la noticia con furia.
Había invertido enormes recursos y prestigio en aquella campaña. Pero el imperio estaba cansado, debilitado por las pérdidas, y sin energía para intentar otro ataque. Vietnam había demostrado algo que pocos enemigos del Khan habían conseguido, que la resistencia inteligente podía frenar al ejército más temido del mundo. Siglos después, las estacas escondidas bajo el lodo del río Bchng fueron encontradas. Los estudios de carbono confirmaron su antigüedad. No eran leyenda ni exageración, eran prueba física de una estrategia construida con paciencia y conocimiento del terreno. Esta batalla dejó una enseñanza que superó el tiempo. En la guerra, la fuerza bruta no siempre decide el final. A veces, el secreto está en entender el ritmo del agua, el comportamiento de la tierra y el momento exacto para actuar. Los imperios no caen por la espada, sino por los peligros que se niegan a ver. ¿Qué crees que derrotó realmente a los mongoles aquí? ¿La estrategia, la naturaleza o la paciencia? Cuéntalo abajo, y suscríbete para más historias que la historia intentó ocultar.